mi entrevista. Parece que fue hace 1000 años ya. Bienvenidos un día más al canal, yo soy Bea y en el vídeo de hoy les traigo todas las preguntas y el proceso que yo hice para prepararme la entrevista de profesores visitantes para Utah. Así que, dentro vídeo. Antes que nada, recordarles que si no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo. El primer consejo que les doy para la entrevista es que la entrevista hay que prepararla. No es de voy a ver qué pasa y a ver qué me preguntan. Se quitan muchos nervios. Vamos, que vamos a estar nerviosos igual. Si por lo menos tenemos todo pensado, lo que queremos decir y lo que queremos transmitir, pues va a ser mucho más fácil. Con preparar la entrevista me refiero a ir recopilando esas preguntas que vemos que algunas personas han colgado, que otras personas han colgado por otro sitio, e ir respondiendo, respondiendo. Nosotros lo teníamos en un documento en Word, fuimos recopilando todas las preguntas y entonces íbamos respondiendo sobre lo que queríamos hablar en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque después llega la entrevista y muchas veces o no te acuerdas, o se te pasa y dices, ay, es que esto lo tenía aquí apuntado y no me acordé. O yo he trabajado o he hecho esto y esto en España y en la entrevista no lo reflejé. Segunda parte. La vestimenta sí que, bueno, como que es algo que no podemos olvidar. Que es verdad que en mi caso la entrevista fue por videollamada con todo el tema COVID. Normalmente las entrevistas se hacen en Madrid, que al parecer es todo un proceso que es digno de vivir, pero pues no fue mi caso. En mi caso fue por una videollamada por Zoom, y entonces pues hay que tener en cuenta que va vestido para una entrevista de trabajo, como lo que todos tenemos en mente de lo que deberíamos llevar si fuese una entrevista de trabajo de manera presencial. Entonces, esa segunda parte, cuidar la vestimenta de la entrevista. Después, mi tercer consejo, que para mí fue como el más básico, no te inventes nada que no puedas sostener. Vamos a ver, se nos nota muchísimo si hay algo que no controlamos, se va a notar. Entonces, si les quieren coger, que les cojan porque son ustedes, no porque son otra persona, que ya tienen un montón de cosas que valen la pena y un montón de experiencia y de recursos. Entonces, aprovéchense de eso, ¿vale? No del decir, pues voy a decir que uso esta metodología cuando en realidad a lo mejor no tengo ni idea de esa metodología, porque va a ser como marca para poder preguntar y si no sabes cómo salir, pues se va a notar. Y vamos con las preguntas que me hicieron a mí. En esa primera entrevista, que fue el filtro, eran preguntas como muy generales. Entonces, pues me preguntaron que por qué Utah, que le contara un poco pues sobre mi experiencia profesional, en qué niveles había impartido, qué áreas. Y en mi caso, por ejemplo, yo le hablé pues de la coordinación de AICLE, de que impartía áreas en otro idioma. Y entonces pues otra de las preguntas fue que le contara un poquito más sobre esa parte de la experiencia, qué recursos usaba para enseñar en una clase en la que estaba enseñando contenidos, pero no eran en la lengua materna de los niños, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, pues yo creo que por ahí van los tiros de querer saber más. Me preguntaron también, y esto es algo a lo que le dan mucha importancia, que describiera una situación pues con un alumno, con un compañero o con un padre en el que hubiese habido un problema y cómo lo resolví. Entonces, como aquí se trabaja muchísimo por pareja me refiero, por parejas profesionales. Mi compañera y yo somos o debemos ser equipo. Entonces, les interesan personas que la manera de actuar
que tengan sea que en cuanto a un problema apacigüen las cosas y no una persona que vaya todavía a ponerse peor. Después, bueno, pues que qué nivel prefería, que qué área, que por qué. En cuanto a la ciudad, pues que si prefería, pues eso, vivir dentro de la ciudad o que si prefería, pues vivir en las afueras. Yo además ya sabía que más o menos esa pregunta iba a caer y sí que le dije pues que dentro de lo que se pudiera, prefería una zona de ciudad más que una zona rural. Después, que describiera una lección que yo hubiese hecho, que yo hubiese dado, que cómo hacía mis planificaciones, mis programaciones, qué tipos de materiales encontraba más efectivos, qué más, a ver, bueno, lo mismo, que cómo me manejaba con un alumnado que tuviese un comportamiento disruptivo, que es otro de los temas que yo creo que aquí en Estados Unidos en general es tema peliagudo, ¿vale? Porque a mi manera de ver las cosas hay que tratar siempre 1000 veces mejor de lo que ya lo hacíamos en España. En el sentido de que aquí lo que a lo mejor para nosotros es una respuesta normal, aquí lo ven como que no estás tratando al alumno como se debería. Entonces, pues se trabaja mucho el refuerzo positivo, se trabaja mucho las normas de clase y las consecuencias deben ser acordes a las normas que tenemos, pero o sea, más que consecuencias o más que lo que pretenden es ese refuerzo continuamente, en muchas ocasiones por cosas que nosotros en España no haríamos. O sea, básicamente que aquí es que se les felicita poco menos que por estar sentados y mirándome, ¿vale? Entonces, pues a ese tipo de cosas es a lo que se refiere. Que si me organizaba sola o no, pues volvemos a lo mismo, a ver cómo te organizas o si eres capaz de colaborar o no con otro compañero. Bueno, cuando le intento explicar que normalmente pues uno intenta planificar las cosas pues con el compañero para ir todos a una, sobre todo cuando compartes áreas, porque si impartes tú sola tu área, normalmente pues no tienes tanta necesidad de colaborar a lo mejor con otra persona, pero que cuando de otra manera pues sí. Entonces preguntó pues que eso parecía difícil, que si no lo era. Son un poco preguntas que no preguntas trampa, pero sí que te hagan mostrarles que efectivamente eres la persona que le estás contando, ¿vale? Que es a lo que yo me refería antes con lo de ser uno mismo. Habíamos hablado de la planificación y que según lo que yo le había contado, pues como que, bueno, pues que era como que tenía que controlar un montón de cosas. Que efectivamente, si estás en un aula tienes un montón de cosas que controlar, que eso también que sonaba complicado, que cómo lo hacía, que cuánto tiempo tardaba en planificar, que si lo hacía en casa, que si lo hacía en el colegio. Y entonces, bueno, pues ahí salió el momento de, a mi gusto, aquí se trabaja muchísimo, le echan horas que una persona que esté acostumbrada a trabajar mucho en España llega aquí y sigue trabajando lo mismo, pero fue un poco de los tiros por ahí por ver si eres de los que suena el timbre y te vas a marchar o si eres de los que curras ahí a tope. ¿Qué me preocupaba de venir? Y ahí yo realmente lo que nombré fue sobre mis hijos y la adaptación, porque no era solamente que me fuese yo sola. Y los pros y los contras de ser tutor o de compartir clases con otra persona, con otro compañero, con otro maestro. Y entonces pues ahí también lo que, bueno, pues sobre todo es intentar, no le vas a decir que todo es malísimo y todas las partes negativas, le dices a lo mejor, pues por cada elemento negativo que le vayas a decir, le dices 3 o 4 positivas, sobre todo porque lo que te interesa es que veas las ganas que tienes de venir y que estás dispuesto a trabajar y a dejarte la piel y los nervios y todo
por estos niños y por este sistema. Entonces, pues, bueno, yo de esa entrevista salí contenta, pero hasta, bueno, casi un mes después no tuve la segunda entrevista, que fue ya directamente con un colegio. No, en la segunda entrevista pues me preguntaron como fue prácticamente lo mismo, pero muy resumido y en versión de, me parece que fueron 15 o 20 minutos la segunda entrevista. Y a mí sí es verdad que una vez que me habían hecho la primera entrevista, me mandó un correo otro colegio distinto para volver a hacer otra entrevista, y por lo que yo pensé que el primer colegio no me había cogido. Al final resultó que no, que el primer colegio me mandó una oferta en firme de trabajo, y esto ya era final de mayo. Entonces le mandé correo a la asesora y ya directamente pues me dijo, mira, pues si ya tienes oferta en firme del primer colegio, no puedes hacer la segunda entrevista. Entonces no tengo mucho más para poder comparar esas dos entrevistas de, digamos, la principal, el primer filtro, y luego con digamos, entrevistas entre dos colegios distintos. Nada, que espero que les sirva muchísimo. Acuérdense de los consejos que les di al principio, el prepararse la entrevista, la vestimenta y sobre todo sean ustedes mismos. Y espero que se animen muchísimo en este sistema y en este país. Si algo faltan son profesores visitantes. Bueno, profesores visitantes, faltan profesores por todas partes. Así que les animo muchísimo. Es verdad que el comienzo no es fácil, pero bueno, es una experiencia que merece la pena que vivan. Así que, de verdad, que espero que les sirva mucho las preguntas para hacerse una idea de más o menos lo que ustedes deberían prepararse. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Que muchísimas gracias por todo el apoyo y por todas las visualizaciones y por estar siempre ahí. Y nada más, hasta luego.